Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. Disculpen por las fallas técnicas. Al nombre del Centro de Capacitación CARSO, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos para ustedes una conferencia titulada Componentes de las instalaciones eléctricas, la cual será impartida por el ingeniero Jesús Mariano González Llera, instructor de nuestro Centro de Capacitación CARSO Monterrey. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos, por favor, coloquen su nombre en la sesión de preguntas y respuestas y nos hagan su pregunta, ya que se le dará preferencia a las preguntas con nombre sobre las que estén en forma anónima. Adicionalmente, les pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en la liga, en la sección de preguntas y respuestas y también a través de un código QR inserto en la última diapositiva de la presentación. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Jesús Mariano González Llera. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Bienvenidos ustedes al webinar del grupo Centro de Capacitación CARSO. En este webinar que vamos a dar el día de hoy es con respecto a los componentes de las instalaciones eléctricas. Ese es el tema que vamos a dar el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y vamos a iniciar con la siguiente diapositiva para iniciar con este curso. Precisamente vamos a hablar de los elementos que estudiaremos el día de hoy, como son conductores eléctricos, interruptores, lámparas, todo tipo de lámparas, fusibles. Aquí son temas súper importantes porque vamos a ver por qué en su momento un fusible por ahí se quema o por ahí tiene problemas. Contactos y apagadores. Vamos a hablar también del tema sobre centros de carga para que tengamos por ahí estar atento a este curso. Siguiente, para continuar, precisamente hablamos de componentes y elementos. Componentes, precisamente para la realización física de una instalación se emplea una gran cantidad de equipo y material eléctrico. Cualquier persona que se detenga a observar una instalación eléctrica podrá notar que existen varios elementos, algunos visibles o accesibles y otros no. Precisamente los componentes eléctricos, hablamos de los elementos. Es el conjunto de elementos que intervienen desde el punto de la alimentación o acometida de la compañía suministradora, la CFE. Es decir, hasta el punto de una casa, habitación, comercio, bodega o industria, en donde se requiere el servicio eléctrico, constituye lo que se conoce como los componentes de las instalaciones eléctricas. Vamos a hablar cada uno de esos temas. Siguiente, por favor. Con respecto a los componentes. Conductores eléctricos. El primer tema es precisamente hablar de los cables que se utilizan en las instalaciones eléctricas. Conductores eléctricos. Los alambres y cables que se emplean para casa, habitación, comercio, bodega, etcétera, se conocen en el argot como cables para la industria de la construcción. Estos cables para la industria se utilizan en baja tensión. Están formados por los siguientes elementos. Conductor eléctrico. Es el elemento por el cual circula la corriente eléctrica, es decir, es de cobre suave y puede tener diferentes flexibilidades. Estamos hablando del conductor eléctrico, que puede ser rígido, conductor formado por un solo cable, semiflexible, conductor formado por un cable clase B, clase C, flexible, conductor eléctrico formado por un cordón clase J en adelante. Es decir, esos son lo que es el conductor eléctrico. Anteriormente, cuando hacíamos instalaciones, por ahí utilizábamos cable rígido, pero ahora últimamente alambre líquido
Ahora, el que está usando últimamente precisamente es el conductor flexible. Adelante. Precisamente el conductor tiene un tipo de aislamiento. El aislamiento es precisamente la función principal, es soportar la tensión aplicada y separar el conductor eléctrico energizado de partes puestas a tierra. Es un material generalmente de plástico en base a policloruro de vinilo. Significa que es PVC, que tiene una cubierta cuya función es precisamente para que no se dañe, para que no haya por ahí golpes, abrasiones, los factores externos que puedan suceder por ahí. Ese es el tipo de aislamiento que llevan por ahí los conductores eléctricos. Aislamiento, PVC, policloruro de vinilo. Siguiente. Vamos a hablar ahora del siguiente, que es precisamente interruptores. Un interruptor es un dispositivo que sirve para interrumpir o restablecer la corriente a través de un circuito eléctrico. Interrumpen la corriente, como su palabra lo dice. Hagamos algunas aclaraciones sobre términos de interruptores. Precisamente lo que es el voltaje nominal con lo que los interruptores trabajan es la tensión o voltaje, que también se le llama fuerza electromotriz, el cual puede operar sin sufrir algún daño. Este valor debe especificarse tanto ya sea en corriente alterna como en corriente directa. Corriente nominal de un interruptor es el valor. Corriente nominal de un interruptor es el valor de corriente por la cual pueden operar sin sufrir algún daño o algún problema que puedan sucederle por ahí al interruptor. Siguiente. Precisamente interruptores termomagnéticos, calor. Los interruptores con los que más acercamientos tendremos en una instalación eléctrica son los interruptores termomagnéticos, que por ahí las gente le dicen pastillas, pero realmente son unidades termomagnéticos, también conocidos como bracket. Estos interruptores termomagnéticos están diseñados para conectar y desconectar un circuito por medio no automático y desconectar el circuito automáticamente para un valor predeterminado de sobrecorriente sin que se dañe, sin que tenga ningún problema o se dañe por sí mismo. Ahí estamos viendo precisamente los interruptores termomagnéticos. Estamos viendo que es de un polo, de dos polos, tres polos, o sea, monofásico, bifásico y trifásico, dependiendo los equipos que vayamos por ahí a alimentar. Pero esos son los interruptores termomagnéticos. Obviamente que tenemos que precisamente calcularlos, qué tipo o qué capacidad de amperaje debe de utilizarse el interruptor termomagnético precisamente para que nos proteja nuestros equipos. Siguiente. Lámparas. Vamos a hablar un poco precisamente de las lámparas. Generalidades. Como todos sabemos, la luz artificial juega un papel muy importante en la actualidad, debido a que sin ella pues no podemos realizar actividades, ya sean nocturnas ni muchas de las que realizamos en el día. La luz artificial no solo debe asociarse a la comodidad que nos proporciona, sino a la seguridad que nos brinda al contar con las vías de comunicación bien iluminadas, señalizaciones, aparatos o en algunas cosas donde utilizamos precisamente la iluminación. Siguiente diapositiva con respecto a las lámparas. Dice, ahora bien llamaremos fuente luminosa al efecto que emite radiaciones visibles para el ojo humano, es decir, que produce luz.
Las fuentes luminosas se dividen en dos tipos, naturales y artificiales. Las fuentes luminosas más conocidas obviamente es el sol. Las fuentes luminosas artificiales son precisamente las lámparas eléctricas que utilizamos en nuestros hogares o en la casa habitación. Siguiente, por ahí tenemos unos ejemplos. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahí están las lámparas LED de diferentes tipos, diferentes modelos, ¿sí? de las lámparas LED, ya sea, llámese diacrónicas o diacroicas o lámparas LED. Siguiente, para continuar, ahorita vamos a ver cada una de ellas, si podemos, hay tiempo. Y precisamente una de las lámparas más utilizadas hace años, duró muchísimos años utilizando esa lámpara incandescente. Es decir, los focos que teníamos en nuestros hogares que eran de 100 watts, que por cierto colocabas un foco y por ahí te quemaba la mano porque tenía demasiada temperatura. Esas lámparas incandescentes ahorita ya no están funcionando, más bien ya no deben funcionar, precisamente por las indicaciones de la norma, porque como les prenden mucho calor, por ahí para la situación del calentamiento global. El principio del funcionamiento de estas lámparas incandescentes, vamos a hablar, es el siguiente. Tenían por ahí un filamento metálico de cierta resistencia que hace circular una corriente eléctrica que produce el filamento llegando a un punto de incandescencia, emitiendo radiaciones luminosas y caloríficas. Las lámparas incandescentes producen en su mayor parte calor. Aproximadamente 90% de la energía que consumen, y solo el 10 o el 15% es lo que convierte de energía o de luz. Desde la invención del foco incandescente, que por cierto fue Thomas Alva Edison el que inventó la bombilla, a principios ha sido el mismo. Es un producto económico y su vida promedio es de 1000 watts, llegando a producir 25 lúmenes sobre watt. Esta lámpara incandescente, les comentaba, normalmente las utilizamos anteriormente, pero hace tiempo el gobierno por ahí hizo un programa de esas lámparas incandescentes para que tuviéramos otro tipo de lámparas, lámparas, por ejemplo, de luz blanca, ¿sí? Lámparas de luz blanca, precisamente para evitar el calentamiento global. Y por ahí el gobierno, al menos yo por ahí llevé 5 lámparas, alguna tienda por ahí, lámparas incandescentes de 100 watts, y me las cambiaron por lámparas de 23 watts. Entonces, luz blanca, y por ahí, aquí lo importante es que ya no va a haber calentamiento global tanto con esas lámparas, y al mismo tiempo mi recibo de energía eléctrica le estoy quitando watts. Entonces, con esas lámparas 100 watts, las lámparas que nos cambiaron eran de 23 watts, entonces el recibo de energía eléctrica, pues obviamente pues, hubo bajo consumo, porque hay que recordar que a la Comisión Federal le pagamos por kilowatt. Entonces, en un momento dado, cuando ustedes tengan oportunidad en la casa, pues hay que comprar equipos que tengan menos watts, que consuman menos watts para quitarle carga a nuestro hogar y pagar menos en el recibo de energía eléctrica. Siguiente, por favor, lámparas incandescentes. Ahí, por ejemplo, hay incandescencia. Ahí hay un ejemplo de lámparas fluorescentes. Esas lámparas fue la que les comenté que Comisión por ahí nos dio por el cambio de focos incandescentes. Y las lámparas que están ahorita de moda, las lámparas LED, que vamos a hablar ahorita a continuación. Adelante. Siguiente. Lámparas fluorescentes, otro tipo de lámparas que también se utiliza, que también ya está dejando en el mercado por lámparas LED. Las lámparas fluorescentes, dice, la luz se genera por el fenómeno de la fluorescencia debido a una descarga eléctrica en su atmósfera de vapor de mercurio de baja presión
que se lleva a cabo precisamente en el interior del tubo. El rendimiento luminoso que se obtiene de este tipo de lámparas es elevado, llegando a alcanzar 96 lúmenes sobre watts. Por otra parte, tienen diferentes tipos de tono de color, y esto es debido precisamente a la mezcla adecuada de sustancias fluorescentes. Es importante explicar que este tipo de lámparas fluorescentes, para que puedan funcionar correctamente, llevan un dispositivo que por ahí todos lo conocemos, es un balastro, o balastra, como dicen los muchachos. La función de la balastra, precisamente, la función es limitar, regular y controlar la intensidad de corriente necesaria para el precalentamiento de sus electrodos y de proveer el voltaje o la tensión que ayude al encendido de esta lámpara. La balastra es un dispositivo que lleva por ahí la lámpara fluorescente para que pueda funcionar correctamente. Siguiente diapositiva, por favor. Precisamente las lámparas fluorescentes tienen tonos de color que se utilizan actualmente. Son precisamente luz de día. Otro color que también se utiliza por ahí es el blanco frío. Se utiliza también el que está en medio de los dos, en medio de los dos, luz de día y blanco frío, blanco cálido. De hecho, ahí tenemos ahí tenemos las lámparas así de diferentes tipos. Ahí tenemos una de G13, esa lámpara fluorescente, que por ahí hay de 39 watts, de 60 watts, de 75 watts, dependiendo del diseño de la instalación eléctrica. Pero existen modelos también de diferentes wattajes. Siguiente diapositiva, por favor. Lámparas fluorescentes. De hecho, ahí vienen, por ejemplo, los tipos y modelos. Están las lámparas, la bombilla fluorescente, la bombilla reflectora, la bombilla diacróica, bombilla estándar. Sí, entonces esos son los tipos de lámparas que se manejan ahorita en el mercado. Siguiente. Sí, por favor. Lámparas LED. Precisamente LED, lámparas LED. Es una lámpara que está ahorita de moda, ¿sí? Es una lámpara de estado sólido que usa diodos emisores de luz, que eso es LED. LED significa diodos emisores de luz. Debido a que la luz capaz de emitir un LED no es muy intensa, dice, para alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras lámparas existentes, como las incandescentes o fluorescentes compactas. Las lámparas LED están compuestas por agrupaciones de foquitos LED en mayor o menor número según la intensidad luminosa deseada. Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua, de modo que las lámparas LED deben incluir circuitos internos para operar de la corriente alterna normal. Las LED se dañan a altas temperaturas, por lo que este tipo de lámparas tienen elementos de gestión de calor, tales como disipadores y aletas de refrigeración, precisamente para su mejor funcionamiento de las lámparas LED. Siguiente diapositiva, por favor. Actualmente las lámparas se pueden usar para cualquier aplicación, ya sea comercial, como por ejemplo alumbrado decorativo, público, jardines, viales, presentando ciertas ventajas, entre las que destacan su considerable ahorro energético, aunque arranque instantáneo, aguante a los encendidos y apagados continuos. La duración de vida de estas lámparas LED habla la norma que son de 10,000 horas. Las lámparas LED tienen una vida útil larga en una gran eficiencia energética, aunque los costos iniciales son más altos. Al final, obviamente que
que al cambiar los focos en nuestros hogares por lámparas LED, pues es menos consumo de energía eléctrica y por ahí hay un ahorro en nuestro recibo de luz. Lámparas LED. Siguiente, precisamente vienen por ahí hablando de la lámpara LED. Siguiente diapositiva, ahí están precisamente las lámparas, los colores ahí, lámparas LED de diferentes tipos, diferentes modelos. Entonces ese es el tipo de lámparas que existe ya en su momento, ya el ingeniero eléctrico que diseñó la instalación, ya deciden qué tipo de color van a llevar por ahí las decorativas o donde los vayan a utilizar en nuestra instalación eléctrica. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar, obviamente, estamos en instalaciones eléctricas de un elemento súper importante que es precisamente el que nos protege las instalaciones, fusibles. Un fusible se puede definir como un dispositivo que se emplea para proteger los sistemas eléctricos contra fallas de sobrecargas y cortocircuitos. Esto se efectúa intercalándolo en un circuito eléctrico de tal manera que cuando pase una corriente a través de este fusible cuya intensidad exceda el valor prefijado, interrumpe el circuito al que está conectado. Es decir, los fusibles a veces por ahí tienen problemas porque aumentamos los amperes de los que ellos están diseñados. Esto se logra al fundirse el elemento fusible o dispositivo de protección. Este elemento puede tener forma de alambre o cinta. Ahí tenemos precisamente los dos, lo que es lo que tiene internamente el fusible. Tiene un listón que está fabricado de zinc, que es el que por ahí se parte porque le colocamos por ahí demasiada carga a nuestro equipo y precisamente hace la función de proteger nuestra instalación eléctrica cuando existe una sobrecarga o un cortocircuito. Fusibles. Siguiente, para ver por ahí también los ejemplos que hay de fusibles. Construcción de fusibles. Muchos hemos visto por ahí, la fabricación de fusibles es muy diversa, pero podemos generalizar de la siguiente forma. Ahí tenemos, por ejemplo, anteriormente había tapones. Ahí tenemos el fusible que tenemos en nuestros hogares, que es de 30 amperes, que si excedemos de esa capacidad, pues obviamente se va a dañar y tenemos que por ahí cambiarlo o ver cuál es el problema si en caso de que haya alguna sobrecarga o un cortocircuito, porque no es nada más cambiar el dispositivo, es ver cuál es el problema. Puede ser que tengas un problema de algún equipo que está en cortocircuito o que tengas alguna instalación que por ahí esté juntándose la fase y neutro y provocando un corto. Entonces habría que buscar por ahí el problema para ver por qué causa o motivo se está fundiendo el fusible. Ahí están los varios tipos que existen en el mercado. Siguiente, fusibles. Precisamente ahí tenemos otro dispositivo que utilizamos en las instalaciones eléctricas, dispositivo que utilizamos que son precisamente apagadores. Todo lo tenemos en nuestros hogares para encender nuestras lámparas, para encender nuestros equipos, ¿sí? Dice, un apagador se define como un interruptor pequeño de acción rápida, operación manual y baja capacidad, que se utiliza para controlar pequeños aparatos domésticos y comerciales, así como unidades de vivienda de alumbrado general. Obviamente que todos hemos visto por ahí los apagadores con los que encendemos por ahí las lámparas de nuestros cuartos, cocinas, patios. Existen diferentes tipos de apagadores. El de 2 vías que se utiliza para encender lámparas sencillo de localización. Ahí lo pueden ustedes observar que tiene 2 vías, es decir, tiene 2 tornillitos donde por ahí se conectan los alambritos o los conductores para poder hacer funcionar nuestras
lámparas, apagadores. Siguiente diapositivo, por favor. Ahí tenemos el apagador de una vía. Ahora vamos a hablar precisamente de un apagador de 3 vías, que es el famoso va y ven que tenemos en nuestros hogares. Las personas que tengan por ahí escaleras en la casa o en muchos lugares se utilizan. Apagadores de 3 vías. Se utilizan principalmente para controlar lámparas desde 2 puntos distintos. Se requieren 2 aparatos de 3 vías para cada instalación donde se requiere ese tipo de control. Ese tipo de apagadores de 3 vías normalmente lo vemos, les comentaba ahorita, en la casa, en las escaleras, ¿sí? Estos apagadores tienen 3 terminales. Su instalación es común en áreas grandes, como entradas de casas, pasillos, en donde por comodidad no se requiere regresar a apagar una lámpara, o bien en escaleras, en donde se prende un foco en la parte inferior o superior y se apaga en el lado contrario. Este apagador se utiliza en muchos lugares precisamente. Les voy a comentar más o menos para que tengan una idea de cómo se conectan los apagadores. Normalmente tienen 3 tornillos esos apagadores de 3 vías. En el centro tenemos un apagador en la parte de abajo de la escalera y un apagador de 3 vías arriba. En el primer apagador en el centro se conecta la fase de nuestra instalación, es decir, la línea que trae voltaje. Se conecta en el centro del tornillo del apagador, porque tiene 3 tornillos. El retorno del foco se conecta en el apagador de 3 vías superior, también en el centro. Y como ustedes podrán ver, quedan por ahí 2 tornillos libres. Esos 2 tornillos se van a interconectar el uno con el otro, se llaman los puentes, y así es como puede funcionar su apagador de 3 vías. Al centro se conecta la fase de 1, al centro se conecta el retorno del otro foco y se interconectan los puentes para que pueda funcionar este apagador de va y ven o 3 vías. Y como dijimos ahorita, es precisamente por comodidad. Se requiere regresar a apagar una lámpara, o bien en las escaleras, en donde se prende un foco en la parte inferior o superior y se apaga en el lado contrario. Eso es el apagador de 3 vías. Siguiente diapositiva. Precisamente hablaremos, obviamente, que todos tenemos en nuestros hogares por ahí contactos donde conectamos los aparatos. Contactos. Los contactos se usan para conectar por medio de clavijas tales como lámparas, taladros, radios, televisores, licuadoras, lavadoras, etc. Estos contactos deben ser de una capacidad nominal de 15 amperes para 127 voltios y 10 amperes para 250 voltios. Hay que entender por aquí una situación. En la electricidad dice que a menor voltaje, menor consumo eléctrico. A menor voltaje, mayor consumo eléctrico. Ok, los contactos pueden ser ya sea sencillos, dúplex, puestos a tierra hilada o protegidos con interruptores de corriente de contrafalla a tierra. Los contactos en casa de habitación se instalan a diversas alturas, dependiendo la ocupación que se le va a dar, con la intención de evitar el uso de extensiones. Es una práctica común que los contactos en cajas para esto exclusivo, no combinado, dice, que se instalen. Precisamente la norma especifica en un artículo que dice que debe de colocarse a 35 centímetros de altura a nivel del piso o 40 a nivel del piso. Esa es la altura que indica la norma que deben de ir precisamente los
Los contactos y los apagadores deben de ir a una altura de 1.20 o 1.25 amperes, pero en caso de los contactos, 35, 40 centímetros a nivel del piso. Siguiente diapositiva por ahí. Ahí tenemos unos ejemplos. Ahí tenemos ejemplos de contactos duplex, donde tienen su fase, tienen su neutro y tienen su terminal para conector a tierra. Quería aclarar aquí una situación. Es importante que la norma nos especifica que cuando veamos un contacto, cuando lo vayamos a conectar, la ranura pequeña es la que debe tener el voltaje. El voltaje es la que debe tener precisamente, y la ranurita grande debe ser el neutro para que ya el contacto lo conectemos correctamente, y debe ir polarizado con su fase, neutro y el tercer conductor, que es el cable a tierra, precisamente para que se protejan los equipos. Para eso es nuestro tercer conductor en una instalación eléctrica. Que por cierto, de aquí en adelante, jóvenes, cuando ustedes hagan alguna instalación eléctrica, ya deben de instalar el conductor, nuestro tercer conductor, precisamente para que proteja la vida humana, a las personas, después a los aparatos. El conductor a tierra ya lo debe llevar en una instalación eléctrica. O sea que una instalación eléctrica debe llevar en cada circuito fase, neutro y tierra. Adelante para seguir con el siguiente contacto por ahí. Ejemplo de contactos de tierra aislada. Son contactos cuyo propósito es aislar el ruido eléctrico. Igualmente se utilizan para conectar aparatos que trabajen en altas frecuencias, como equipos de cómputo. Estos contactos se conectan 4 conductores: fase, neutro, tierra desnuda y la tierra aislada. Ese es el contacto tierra aislada, que en el siguiente diapositiva lo vamos a ver. Es que tiene precisamente una tapa naranja, contacto tierra aislada. Siguiente diapositiva para ver nuestro contacto de tierra aislada. Ahí lo tienen ustedes. Obviamente que el contacto tierra aislada tiene su fase, su neutro, su tierra aislada y su tierra física, que es precisamente para que también proteja y evitar. Este contacto es para evitar, normalmente va en los aparatos electrónicos, ya sea computadoras, precisamente para evitar las famosas armónicas, las diferencias de voltaje y amperaje, y por ahí hay alteraciones y situaciones, y no dañe más bien nuestras tarjetas electrónicas, porque son muy sensibles las distorsiones, que es precisamente para evitar esa situación. Ahí están viendo ustedes que está conectado el contacto fase negro, blanco el neutro, y la tierra, que va a proteger precisamente el contacto de tierra aislada para nuestras computadoras, y que no haya problemas de armónicas por ahí. Siguiente diapositiva para continuar con este curso. Centros de carga y tableros de distribución. ¿Cuáles son los antecedentes y conceptos básicos? Los tableros de centro de carga se desarrollaron como consecuencia de las siguientes necesidades: dividir grandes sistemas eléctricos en varios circuitos, reduciendo calibres de conductores. También el objetivo es tener medios de conexión y de protección para cada circuito de un sistema eléctrico. Localizar en un solo lugar los dispositivos mencionados en el punto. Centros de carga o centros de distribución los conocemos porque ahí colocamos todos nuestros equipos. ¿Verdad? Sí. Adelante, por favor, para seguir con este tema interesante de los tableros de distribución. Circuito alimentador y derivados, fases y número de hilos.
Esto es muy importante porque a veces los electricistas se confunden con la nominación de esto. Cuando el tablero llega en 3 líneas, se dice que es trifásico o 3 fases. Pero el número de hilos en los tableros queda definido por la suma de los cables de línea y neutro que lo alimentan. Teniendo las siguientes combinaciones. Una fase, 2 hilos, porque también se cuenta el neutro. 2 fases, 3 hilos, 2 fases y el neutro, por eso son 3 hilos. 3 fases, 4 hilos, porque son 3 líneas de alimentación y el neutro, 4 hilos. Por ahí en el mercado existen también varios tipos de montaje que existen en el mercado, en las instalaciones eléctricas que hemos tenido por ahí. El tipo de montaje son para empotrar cuando el tablero va embutido en los muros. Sobreponer cuando el tablero se fija sobre el muro. Autosoportado cuando el tablero se fija directamente sobre el piso. Ya cuando son tableros de gran capacidad de circuitos. Pero obviamente que empotrar, sobreponer, autosoportado son los tipos de montaje que existen en nuestros centros de carga o centros de distribución. Adelante con nuestro siguiente por ahí. De hecho, ahí tenemos los tipos. Vemos por ahí unos que están embutidos en concreto, acá en la izquierda. Vemos el que está por ahí, los que están por sobreponer, que ahí alcanzamos a ver la capacidad de los mismos. Ahí vemos por ahí las tuberías que lo llevan. Esos son tipos de montaje que están para sobreponer y para sobresoportados, y los que están ya sean en concreto. Esos centros de carga, porque son de grandes capacidades, les comentaba ahorita, es dependiendo de los circuitos. Hay centros comerciales que tienen muchos circuitos por ahí y colocan ese tipo de centro de carga, ¿verdad? Adelante por ahí, siguiente diapositiva. Las funciones principales, lo comentamos que es precisamente el objetivo es dividir circuitos en varios derivados, poner en medio de conexión manual a cada uno de los circuitos derivados donde van las unidades térmicas, proteger a cada uno de los circuitos contra sobrecorrientes, concentrar en un solo punto todos los interruptores, pueden ser ya sea de una fase o 2 fases o 3 fases. Aquí lo importante es comentar precisamente los circuitos derivados de los tableros, por ahí para seleccionar qué unidad térmica debe de llevar un circuito. Es mediante un procedimiento de cálculo que por ahí lo vamos a platicar a grandes rasgos. El procedimiento de cálculo es precisamente para determinar qué capacidad de unidad térmica vamos a llevar, ¿sí? Va a llevar qué tipo de aislamiento debe llevar nuestro circuito, qué tipo de aislamiento, qué calibre a tierra debe llevar, qué centro de carga y sobre todo calcular también la tubería, que ese circuito ya vaya bien calculado mediante un procedimiento de cálculo. Obviamente que hay unos pasos por ahí para determinar y que sea la instalación correcta y sobre todo que proteja nuestro circuito, cada uno de nuestros circuitos, para por ahí colocarlos bien. Funciones de los tableros. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de tableros. Esto es importante, porque ahorita comentábamos que ese tablero que está, dice tableros con interruptor principal o con zapatas.
La alimentación del tablero se realiza a través de un interruptor termomagnético que forma parte integral de él. Ese tablero tiene precisamente un interruptor termomagnético, ¿sí? Ese tablero. Y el siguiente tablero tiene directamente las zapatas principales para colocar nuestros circuitos. En ese tablero estamos viendo ahí que es un tablero bifásico, obviamente dos fases. Aquí quería aclarar una situación que no hubo oportunidad de aclarar en el curso pasado. Este centro de carga que está aquí, que vemos aquí, tiene alrededor de 19, 20 circuitos, pero como es bifásico, podemos colocar 20 circuitos de 127 volts. 127 volts. Pero como es bifásico, también podemos colocar climas. Podemos colocar ahí unidades térmicas dobles para alimentar. Ese centro de carga que está ahí, podríamos alimentar 20 circuitos de 127 volts y 10 climas de diferentes capacidades a 220 voltios. Ahora bien, este centro de carga es importante, por ahí comentarles que balancear es la vida de un centro de carga, un balanceo de cargas. ¿Cómo se hace el balanceo de cargas en este centro? Es precisamente como tenemos ahí ya sea 8 o 10 o 20 o 16 circuitos, tenemos que balancear las cargas, los equipos en cada fase. Es decir, que los amperajes, que no quede sobrecargada una de las líneas, que una de las líneas la tenemos que tengan el mismo amperaje, la misma carga. Para eso se utiliza un amperímetro de gancho y el electricista que tiene experiencia podrá balancear ese centro de carga. Lo que va a hacer el electricista es precisamente checar amperajes, ir por ahí moviendo circuitos, cambiándolos de posición de fase a fase para que este centro de carga ya vaya muy bien balanceado y no haya problemas de situaciones de que una línea tiene, por decir así, 55 amperes de carga y la otra tiene 25 amperes, entonces no es correcto. Ahí la tarea es agarrar el amperímetro y balancear nuestro centro de carga. Y otra cosa bien importante para alargar la vida de nuestro centro de carga es su mantenimiento preventivo. ¿Cuál es su mantenimiento preventivo de estos centros de carga? Precisamente es, primero que nada, ustedes se van a dar cuenta que cuando abran un centro de carga, por ahí los cables están muy desacomodados. Entonces hay que darles una buena peinadita, una buena acomodadita para que se vean bien y sobre todo, lavar con solvente dieléctrico todo el centro de carga, eliminar los puntos calientes, porque si tenemos un centro de carga de un cubo 12, por ejemplo, hay que observar que cada unidad térmica, que cada cablecito que le llega a cada circuito no esté por ahí quemado o tenga algún falso contacto. Eso es lo que alarga la vida a los centros de carga. Darle su mantenimiento. Si la unidad térmica por ahí tiene un punto caliente, un cablecito que está ya quemadito por ahí, pues hay que cortarlo y volverlo a conectar y volverle a apretar la terminal. Pero revisar de uno por uno para que no haya precisamente por ahí falsos contactos, puntos calientes, ¿sí? Revisarlo bien, darle su buen mantenimiento al centro de carga y sobre todo, como les digo, la verdad, siempre hemos visto por ahí que están demasiado sucios y hay que por ahí darles un buen
funcionamiento, con el balanceo de cargas y su mantenimiento preventivo a cada uno de ellos para que trabajen eficientemente. Siguiente por ahí, creo que por ahí muchas gracias, la verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en este curso de componentes de instalaciones eléctricas. Como ustedes podrán ver, estamos en esta modalidad. Hay situaciones que pasan por ahí que no están bajo suceden a veces, entonces estamos aprendiendo esta nueva modalidad, ¿verdad? Muchas gracias. Por ahí Pablo, el ingeniero Pablo, con ustedes. Muchas gracias al ingeniero Jesús Mariano por su valiosa exposición. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, Mariano. Claro que sí. Si nos haces el favor. Sí, gracias. Sí, adelante. Carla, si nos haces el favor de ir leyendo las preguntas y respuestas, porque yo estoy en la presentación. Invitamos a nuestro auditorio a que nos pueda hacer llegar a través del chat si tienen alguna duda o consulta sobre la ponencia del ingeniero Mariano. Con gusto les podremos resolver sus cuestionamientos. Tenemos una pregunta de Ricardo Márquez, donde dice, ¿me podría explicar más acerca de los LEDs? Perdón, no escuché un poquito. ¿Me podría explicar más acerca de los LEDs? Bueno, sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, ahorita las lámparas LED, precisamente que son emisores de luz, esas lámparas LED ahorita ya se están utilizando en el mercado de las instalaciones eléctricas, precisamente para disminuir el consumo de energía eléctrica y para nosotros como consumidores tener un poquito más eficiente nuestra instalación y por ahí ahorrarnos de la energía eléctrica en nuestros hogares. Es decir, anteriormente utilizábamos los focos de 100 watts que consumían mucha energía en nuestros hogares. Ahora los focos LED que por ejemplo yo tengo en mi casa, que es tu casa, focos LED de 9 watts de focos LED y me iluminan 60 watts como si fuera un foco de 60 watts. O sea, ahí estoy ahorrando, me estoy ahorrando 91 watts de consumo y me está dando la misma iluminación con un foco LED de 9 watts que uno de 100 watts. Entonces ese es el objetivo primordial, el calentamiento global y sobre todo que las lámparas LED son eficientes, muy eficientes y la duración de vida son 10,000 horas. También tenemos una pregunta de Ivonne que dice, ¿cómo se instalan los interruptores de 3 líneas? Ok, hablamos ahorita muchas gracias por la pregunta, señorita. Quiero pensar que son los apagadores de 3 vías. Quiero pensar de 3 vías, que es el que está hablando ella. Es el apagador de va y ven que tenemos en nuestros hogares, en nuestras escaleras, o también puede ir en los pasillos. ¿Cómo se conecta este va y ven? Pues obviamente como tiene 3 tornillos cada apagador, uno va abajo en la casa y otro va en la parte superior. En el tornillo del centro, en el tornillo del centro conectas la fase. O sea, la fase es decir, la línea que trae la lumbre, que dicen los muchachos. La línea que trae el voltaje se conecta en el centro del va y ven, en el tornillo del centro. Y el retorno del foco, o sea, el regreso del foco de la lámpara, se conecta al centro del segundo va y ven. Al centro del segundo va y ven. Y como tú podrás ver, quedan 2 tornillitos por conectar en ese apagador. Quedan 2 tornillitos por conectar. Pues esos 2 se van a conectar hacia el otro va y ven que está en la parte inferior. Y así es como se conecta el apagador de 3 vías.
Tenemos una pregunta más de Eric Loera que dice, ¿qué porcentaje de desbalanceo es el máximo permitido por norma, tanto en alimentadores como derivados? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente es el 5% de desbalanceo, pero quiero aclarar una situación. Cuando uno estás balanceando centro de carga, de acuerdo a mi experiencia, no es pues, por el consumo de los equipos, no alcanzas a hacer el 100%, por ejemplo, ese 5% por el consumo de los equipos, por la variación de cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, cuando yo iba a balancear el centro de carga de 60 amperes, tratamos de que haya 55 o 57 amperes en un lado y 55, 53 en otro lado. Es un desbalanceo del 5%. Por esto, por el consumo de los equipos. De acuerdo. Tenemos una pregunta de Daniel Cabrera que dice, ¿cuál es el procedimiento para seleccionar el fusible en una instalación? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Aquí es importante hacer una situación. En el mercado, en el mercado existen diferentes, por ejemplo, interruptores, fusibles de 30 amperes, 60 amperes, 100 amperes. En el caso de la casa habitación, nosotros tenemos fusibles de 30 amperes, las casas habitación. Si tú excedes de 30 amperes, pues lo vas a dañar, vas a tener una sobrecarga y por ello vas a tener problemas. Y en los equipos de 220 normalmente van fusibles de 60 amperes. ¿Por qué? Porque van equipos más grandes. Y los fusibles que son de 100 amperes, pues ya son para la industria. De acuerdo. Luego tenemos otra pregunta de José Trujillo que dice, respecto del mantenimiento preventivo a tableros, ¿puede informarme adicional a la limpieza qué pruebas son recomendables realizarles a los conductores? ¿Barras de tierra? A ver, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, dice, respecto del mantenimiento preventivo a tableros, ¿puede informarme adicional a la limpieza qué pruebas son recomendables realizarles a los conductores? Luego dice vara de tierras, etcétera. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, ahorita los centros de carga ya deben de llevar en nuestro conductor a tierra. Desafortunadamente hay muchas instalaciones que todavía no lo instalan. Si tú vas ahorita a ver algún centro de carga, posiblemente no tenga el cable a tierra porque son disposiciones nuevas que por ahí están implementando, que desafortunadamente, te digo porque en la práctica no se hace, desgraciadamente. Pero mira, cuando tú vas a balancear un centro de carga, primero tienes que ver los puntos calientes en las unidades térmicas. O sea, las pastillas, unidades térmicas tienes por ahí, llegan las fases. En las unidades térmicas o pastillas llegan las fases. Y en la parte de abajo hay unos tornillos que van los neutros, ¿sí? Una tablilla donde van los neutros. Y también debe de tener otra tablilla para las tierras. Entonces tú lo que necesitas revisar es precisamente que los cables no estén por ahí, que tengan algo como humo, que estén ahumeados, que tengan falsos contactos. Y tienes que ir desconectando para que le des un buen mantenimiento. Cada unidad térmica, checar que el cable esté bien conectado y no tenga puntos calientes. Cada una de ellas. Eso es importante porque de nada sirve que le des un mantenimiento preventivo si dejas puntos calientes. Va a hablar muy mal del electricista. Tienes que hacerle limpieza y ajustar, conectar, apretar todo muy bien las terminales para que te quede bien limpio el centro de carga. Y lo más importante, mi chavo, es balancear las fases. Pues muchas gracias, ingeniero Mariano. Agradecemos esta ponencia. Ya estamos sobre el tiempo. Les pedimos a las personas que no pudimos contestar sus preguntas, puedan hacer llegar sus consultas al correo que aparece en pantalla y el ingeniero Mariano González con todo gusto les atenderá, les contestará.
Y bueno, les pedimos si nos pueden apoyar a contestar una pequeña evaluación a través del código QR o de la liga que les voy a poner en el chat para poder mejorar. Adicionalmente, nos han estado pidiendo muchos de los participantes la presentación. Les comentamos que esta presentación la compartiremos en nuestras redes sociales y en la página de YouTube del canal de Condumex Cables. La liga también se las voy a dejar en el chat para que el lunes estaremos subiendo. Estén ustedes atentos a nuestras redes y al canal de Condumex. Y finalmente, invitarles al webinar que tenemos en la página de nuestra empresa hermana Nacobre. El tema de hoy, que tienen el día de hoy, es elementos de las instalaciones de gas, y esto es a través de Facebook Live. También les voy a dejar la liga por si quieren acompañarnos. Esto es ahorita de 6 a 7, entonces si tienen un tiempito, igual pueden acompañarnos en ese evento en vivo. Gracias. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones que tendremos durante los meses siguientes. Por favor, estén al pendiente de nuestras redes sociales para las ligas para el registro. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.